Hablemos de un tema que suele generar muchas dudas en el derecho fiscal: los tres posibles destinos de una deuda con la autoridad. Y es que miren, no todo se trata siempre de pagar. A veces, el simple paso del tiempo puede cambiar las reglas del juego y extinguir la obligación, o incluso el poder del fisco para cobrarla. Vamos a desentrañar este concepto. Esta es, yo diría, la pregunta del millón. ¿Será que el Estado tiene un poder infinito, sin límite de tiempo, para cobrar un impuesto? Bueno, la respuesta, para tranquilidad de muchos, es que no. Y las razones de ese no son justamente estos tres caminos que vamos a analizar hoy. Ok, pero antes de hablar de sus finales, hay que conocer al protagonista de esta historia, el crédito fiscal. Dicho de forma sencilla, es el nombre técnico para cualquier deuda que se tenga con el Estado. Y no hablamos solo de los impuestos, sino de todo el paquete: multas, recargos, actualizaciones, todo eso. Este es nuestro punto de partida. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Ya que sabemos que es un crédito fiscal, vamos a seguirlo por sus tres posibles vías: la de la prescripción, la de la caducidad y, finalmente, la de la cancelación. Y para cerrar, las vamos a poner una junto a la otra para que las diferencias queden clarísimas. Vámonos con el primer camino. La prescripción, piénsenlo así, es como un cronómetro que se echa a andar en contra de la autoridad fiscal. Si no se apura a cobrar, si deja que el tiempo pase, pues pierde su derecho a hacerlo. Y aquí tenemos el número clave. La regla general es que el plazo para que un crédito fiscal prescriba es de 5 años. Ese es el tiempo que tiene la autoridad para exigir el pago de esa deuda ya determinada. Pero ojo, ¿cómo funciona este reloj? El conteo empieza justo cuando la deuda se vuelve exigible. Ahora, aquí viene lo interesante. Cada vez que la autoridad hace una gestión de cobro y la notifica, ¡pum!, el reloj se reinicia y vuelve a cero. También se puede pausar si el contribuyente, digamos, desaparece de su domicilio fiscal. Pero esto no es para siempre. La ley pone un tope. Pase lo que pase, no puede exceder de 10 años. Y lo más importante que hay que recordar es que con la prescripción lo que se extingue, lo que desaparece, es la deuda misma. Ahora vamos al segundo camino, la caducidad. Aquí también hay un reloj corriendo, pero cuidado, mide algo completamente diferente. Ya no se trata del tiempo para cobrar una deuda que ya existe, sino del tiempo que tiene la autoridad para determinar esa deuda en primer lugar. Y de nuevo nos encontramos con este plazo: 5 años. Este es el tiempo que tiene la autoridad fiscal para, por ejemplo, iniciar una auditoría, revisar los papeles y decir, oye, aquí faltó pagar esto o cometiste esta infracción. La diferencia es fundamental, y quiero que esto quede muy claro. En la caducidad no se extingue la deuda. Lo que se extingue es el poder, la facultad de la autoridad para determinarla. Si en 5 años no revisaron, ya perdieron su oportunidad. Claro, hay casos más graves donde el plazo se va a 10 años, como no estar inscrito en el RFC o no tener contabilidad. Y lógicamente el reloj se congela mientras dura una auditoría o un juicio. Y con esto llegamos al tercer y último camino, que es totalmente distinto a los otros dos. La cancelación no tiene que ver con un reloj o con el paso del tiempo. No, esto se trata de una decisión que toma la propia autoridad fiscal. Miren, esta cita lo resume a la perfección. La cancelación es, en esencia, un movimiento administrativo. La autoridad ve sus libros y dice, a ver, esta deuda de aquí o es imposible de cobrar porque la persona es insolvente, o simplemente nos va a salir más caro el juicio que lo que vamos a recuperar. Es una decisión de pura eficiencia. Y aquí están las letras chiquitas, que son cruciales. Cancelar un crédito no es lo mismo que perdonarlo. A diferencia de la prescripción, aquí la deuda legalmente sigue existiendo, simplemente la archivan como incobrable. Si en el futuro la situación del deudor cambia, la autoridad podría reactivar el cobro. Es más un castigo contable que una extinción real. Muy bien, ya vimos los tres caminos por separado. Ahora, para que no quede ni una sola duda, vamos a ponerlos cara a cara, en un enfrentamiento final. Aquí es donde todo termina de hacer clic. Esta tabla es el resumen perfecto. Con la prescripción se muere la deuda. Con la caducidad, lo que se muere es el poder de la autoridad para actuar. Y con la cancelación en realidad no se extingue nada. Es una decisión administrativa porque es muy caro cobrar, pero la deuda, técnicamente, sigue ahí. En resumen, el tiempo agota la deuda, el tiempo agota el poder, o la incosteabilidad provoca un registro contable. Esa es la diferencia clave. Y cerramos con esta reflexión. La prescripción, la caducidad y la cancelación no son solo reglas técnicas y aburridas, son los mecanismos de control, los frenos que la propia ley le pone al poder del Estado, y así se asegura que nadie tenga que vivir con la incertidumbre de una deuda eterna. Son, en el fondo, las reglas que buscan un equilibrio justo. Y la pregunta de si lo logran, bueno,
Esa es la que define la eterna relación entre el fisco y los contribuyentes.